Aquí, Salida de Emergencia. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Salida de Emergencia, con Ale Basilea. Salida de Emergencia, los martes a las 13, por Radio Universidad. AM 1390. El aire de la Universidad Pública. La semana pasada celebramos el Día Mundial de la Voz, que pasa cada 16 de abril y que es una fecha que tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de la voz, ¿no? Y después sigue haciendo otras disquisiciones como, bueno, te propone cuidados necesarios para mantenerla saludable, prevenir problemas relacionados con las cuerdas vocales. Pero nos gustó la acepción de voz que encontramos en varias investigaciones de CONICET, como por ejemplo las experiencias sónicas de comunidades en poesía o de comunidades agrarias. Y hubo una en particular que nos pareció que está muy buena, vincular importancia de la voz, que es la investigación que llevó a cabo la antropóloga Magdalena Doyle. Haciendo un laburo, un estudio etnográfico de la producción y la recepción de contenidos con experiencia de la FM, la voz indígena en Tartagal. Y se hace una pregunta, el estudio que es, ¿la radio es las comunidades? Nos pareció buenísimo un acercamiento a la palabra voz, al hecho de hablar y a la importancia de la voz, conversando con Magdalena Doyle. ¿Cómo te va, Magdalena? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos por ahí desde Córdoba. ¿Cómo está Córdoba ahora? ¿Qué día? ¿Tenés un lindo día? ¿Llueve? Tenemos un lindo día, sí, un día despejado, lindo. Estamos acá, estoy yo ahora en Ciudad Universitaria, en la universidad acá en Córdoba y bueno, rodeado de verde. Contanos cómo fue la experiencia, pues nos pareció muy interesante, siempre la cuestión de las FMs comunitarias o de baja potencia o regionales siempre es muy interesante, pero vinculado además puntualmente a una cultura, a una comunidad, es doblemente interesante. ¿Cómo te fue? Bueno, mira, yo trabajo desde hace ya algunos años, unos cuantos años, con radios de comunidades indígenas, en Argentina, ya previo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se sancionó en el 2009. Sí. Previo a la ley había ya algunas experiencias de comunicación indígena en América Latina, datan de la década del 40, algunas experiencias que tienen la particularidad de ser espacios donde los pueblos indígenas pueden acercarse, pueden construir sus propias agendas, hablar desde sus propios idiomas, que no es menor, porque la discriminación lingüística en países como Argentina son especialmente, son una problemática como importante, una problemática relevante y actual, y entonces los medios de comunicación y la participación indígena en medios de comunicación y centralmente en radio, por esta cuestión de la oralidad, ¿no?, que es tan propia de las culturas indígenas, en el modo de transmisión del conocimiento, en el modo de transmisión de las memorias. La radio articula esta posibilidad de la oralidad con la posibilidad de transmisión en zonas donde otras tecnologías aún hoy, en una sociedad tan digitalizada, no llegan, ¿no? Sobre todo esto que permite la expresión en los idiomas propios, para las propias comunidades, para la propia gente. Durante el COVID, la pandemia por COVID fueron muy importantes. Trabajamos un proyecto grande que coordinó, justo Claudia Villamayor, que es de ahí de la Universidad de La Plata, sobre el uso de las radios comunitarias e indígenas en la pandemia, y aparecieron las radios indígenas como muy importantes para transmitir información sanitaria y programas educativos para la continuidad educativa durante la pandemia en los propios idiomas de las comunidades. Entonces, son los medios indígenas, son espacios de ejercicio de derechos, de acceso a derechos, y son espacios de expresión desde los propios idiomas, desde las propias tradiciones orales.
Empezamos por Claudia, gran amiga del programa y de esta radio, con quien durante muchos años, al principio de la democracia, sobre todo, reconocíamos y con curiosidad, pero también con afecto, las experiencias de las radios mineras o de las radios andinas y ese doble fenómeno de que, por un lado, pensás en la comunicación como un proceso y después descubrís la comunicación como una necesidad, como una forma de vincular, como un acercar y achicar distancias y responder a las necesidades urgentes de una comunidad. No solamente como una experiencia comunicacional para ejercer tu libertad, sino por la necesidad de estar cerca de tu gente. Entonces, ¿quién habla en las radios, en principio? Algo que puede parecer muy simple es cómo se vinculan con los accesorios, con el micrófono, quién habla, cómo se decide hablar, y además cómo fue evolucionando también ese orden. Y en relación a eso hay una heterogeneidad muy grande, ¿no? Hay radios muy diversas en todo el país. Digo, solo en Argentina hay más de 40 radios indígenas en distintos lugares, digamos, manejadas por distintos pueblos. Y entonces eso varía bastante. Pero, por ejemplo, hay una cuestión de mucha presencia de jóvenes indígenas en las radios, que son quienes muchas veces, digamos, tienen mayor acceso a la capacitación en uso de dispositivos tecnológicos. Cuando se sancionó la ley de medios, el mismo Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y los representantes indígenas que estaban ahí generaron muchas capacitaciones, la Defensoría del Público también. Bueno, esos jóvenes tienen mucha presencia en las radios, pero después también tienen mucha presencia las autoridades políticas de cada pueblo, porque digo, hay una idea de que las radios no se tienen que desvincular, digamos, y tener autonomía total de los procesos políticos que el pueblo lleva adelante, de las luchas por la tierra, de las luchas por la educación intercultural bilingüe. Y en eso son los dirigentes y las dirigentas quienes tienen, digamos, más trayectoria y más saberes, y eso también aparece en las radios. Y después hay muchas radios que son manejadas por mujeres. La radio La Voz Indígena, donde yo estoy trabajando, en Tartagal, es una radio que está dirigida completamente por mujeres, mujeres de distintos pueblos que hay en la zona. Esa es una zona interétnica, multiétnica. Hay gente wichí, gente huesnayek, gente guaraní, gente com, y entonces son mujeres de esos pueblos las que dirigen la radio, y es una radio con una impronta fuertemente anclada en la memoria, ¿no? Porque las mujeres en muchos pueblos tienen este rol de la transmisión de la memoria, y entonces ellas han hecho un trabajo en esa radio de reconstrucción de la memoria, enseñan a hablar en sus propios idiomas, ¿no? Y bueno, y han ido aprendiendo a hablar, a romper silenciamientos, porque son, digamos, las mujeres indígenas son doblemente silenciadas, ¿no? Por indígenas y por mujeres, y entonces han ido rompiendo esos silenciamientos, y algo interesante que es que muchas de esas mujeres se constituyen después en dirigentes políticas, en gente con mucha voz y mucha legitimidad para, digamos, coordinar y emprender procesos en sus propios lugares, ¿no? ¿Te parece que el medio y la experiencia de comunicación ayuda a convalidar o fortalece la presencia de la mujer en la comunidad? ¿O cambió la presencia de la mujer en la comunidad? Y hay como dos procesos en paralelo. Ha habido un proceso paralelo y de la mano, digamos, un proceso que tiene que ver con el fortalecimiento de la mujer, con la ruptura de ciertas miradas más coloniales, ¿no? Que se han incorporado a muchas comunidades indígenas también sobre un lugar más subordinado de la mujer, y una ruptura con eso, más vinculada a los feminismos indígenas, y de la mano con eso la aparición o el acceso a las radios como lugares desde los cuales, bueno, salir a tomar la palabra, digamos, o a expresarla públicamente. Y esas radios sí fortalecen esos liderazgos. Los liderazgos se fortalecen porque, bueno, los medios son lugares donde se legitima a la gente, digamos. Entonces, no por nada es importante dar la disputa por democratizar esos medios, ¿no? Para ver quién tiene
la legitimidad para hablar en un territorio, en una ciudad, en un lugar. Me parece interesante porque ves en una comunidad mucho más reducida que una inmensa ciudad urbana como Córdoba, Buenos Aires o Rosario, en donde a lo mejor esos procesos son más invisibles, ¿no? Cómo justamente el fenómeno de la comunicación ayuda o es un catalizador para que se produzcan nuevas transformaciones sociales. ¿Cómo fue evolucionando, Magda, eso? ¿Te parece que se estableció una vez y que no ha cambiado? ¿O te parece que eso va teniendo pequeñas evoluciones perceptibles para vos en tus trabajos? Y yo lo que fui viendo a lo largo de los años es primero un proceso muy incipiente de emergencia de esto, sobre todo de radios, algunos boletines escritos, pero sobre todo radios, por esto de la oralidad que decía al principio y de la posibilidad de hablar en el propio idioma, muy vinculado al movimiento de medios comunitarios y a comunicadores indígenas que se formaron ahí. Con la ley de servicios de comunicación audiovisual crece mucho el número de radios y se instala la discusión sobre, bueno, la importancia de las radios en los procesos políticos. Eso tuvo esas radios y ese derecho adquirido por las comunidades indígenas tuvo muchos vaivenes porque con los gobiernos posteriores hubo desfinanciamiento, bueno, hubo gente que fue despedida de las áreas del Estado donde se podía participar y demás. Pero de todos modos ha habido una cuestión de instalarse. Se instaló la idea de que la comunicación es un derecho para los pueblos indígenas también, ¿no? Lo instalaron las mismas organizaciones y comunidades. Y hoy hay además una articulación paulatina con muchas desigualdades, en el uso de las tecnologías digitales, también en esas radios, ¿no? Empezar a pensar, cómo las redes sociales, por ejemplo, aún con lo fragmentado de los públicos a los que llegan, permiten trascender barreras geográficas, ¿no? Llegar más allá de la localidad, llegar con algunas noticias más allá del lugar al que llega la radio, potenciar la radio con esas redes. De nuevo, con muchas desigualdades, en ese proyecto que contaba que estuvo Claudia dirigiendo, veíamos localidades muy cerquita, incluso en Buenos Aires, donde el acceso a Internet no existe o es pésimo. Y entonces, bueno, eso también limita la posibilidad de que las radios indígenas, que son más de la mitad son radios rurales, puedan acceder, pero de todos modos hay una apuesta que va por ahí, ¿no? Lo que yo estoy como intentando pensar como un activismo más híbrido, digamos, más de luchar desde las radios y también articular eso con otras plataformas y con otros dispositivos. Estás escuchando a Magdalena Doyle, que está en Córdoba. Magda es antropóloga y estamos conversando sobre su artículo, es investigadora en CONICET, su artículo, su estudio etnográfico de la producción y recepción de contenidos en torno, en este caso, a las luchas territoriales de los pueblos indígenas, hablando sobre la experiencia en FM La Voz Indígena, y esa pregunta que fue muy conmocionante para nosotros, si la radio es las comunidades. Y claramente, a medida que vamos conversando, hay muchísimos procesos que salen de la aparición de la radio como objeto a convertirse a un momento de transformación, a una circunstancia de transformación que puede ser incluso emancipatoria, ¿no? Esto de que comentaba Magdalena, de el rol de las mujeres y también la posibilidad de utilizar la radio para sus propios reclamos. Pero esto que acabas de plantear ahora con respecto a la cuestión híbrida y la llegada de otros canales de comunicación, también hay que atenderlo, escapando a lo que parece solamente la experiencia en Salta, en Tartagal, como si fuera una cuestión exótica, y aplicarlo a todas las zonas, a toda la periferia, ¿no? Y cuando hablamos de la periferia hablamos desde Salta a Jujuy, a Córdoba, a Rosario, a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y al conurbano. Sí, totalmente. Nosotros, bueno, ahí mismo en Tartagal pasa que a 5 kilómetros de la ciudad de Tartagal, que es una ciudad cabecera de departamento ahí en Salta, ya la gente tiene que subirse a un árbol para poder agarrar señal, digamos, cosas así, pero eso pasa igual, no sé, acá en Córdoba hay barrios donde las empresas
de conectividad no entran porque los consideran peligrosos, entonces esos son barrios enteros que no tienen acceso a banda ancha. Digo, eso es en la medida en que Internet empieza a ser pensada como un derecho humano, empieza a ser reclamada por las comunidades. Yo creo que así como la discusión de la ley de medios instaló la idea de la comunicación como un derecho humano, por lo menos para las organizaciones del pueblo y las organizaciones indígenas, paulatinamente se va instalando esta idea de Internet como un derecho humano, pero bueno, es algo que todavía no está instalado y por supuesto no está garantizado, y menos en este momento, ¿no? La semana pasada conversábamos con una investigadora de CONICET también sobre el hardware libre y cómo nos pone en situación de pensar cuánto dependemos de la producción de tecnología, digamos, pues siempre la pensamos en términos de algoritmos y código, y se nos escapa también la tangibilidad de toda esa tecnología, el costo y la posibilidad de producir, y con ello la posibilidad de distribuir, y con eso la posibilidad de conectar, ¿no? Y de qué tan dependientes somos o cómo profundizamos una dependencia de la que después relativiza nuestra propia capacidad de comunicar, de redes, de servidores ajenos o extranjeros, o en este caso, bueno, experiencias como Twitter, por ejemplo, que terminaron siendo compradas, propietarias y limitadas, ¿no? Y como una contraparte de eso, siempre nos parecía que las comunidades o los pueblos originarios tenían sus propias redes y mantenían sus propios canales también de comunicación que les permitían ser más independientes también. Supongamos que su propia cultura también es un resguardo de toda esta dependencia, ¿no? Sí, ni hablar. Digo, también hay cuestiones vinculadas al derecho a ser visto o a no ser visto, digamos, ¿no? Al derecho a decidir qué muestro y qué no muestro, y qué expreso y qué no expreso. Y también hay unos significados como muy particulares de las tecnologías en el marco de cada cultura. No sé, hace poco con una colega de Salta, con Mariana Ortega, trabajábamos sobre esta cuestión de muchas veces en la radio de ahí de Tartagal aparece la cuestión de que en una lucha territorial también hablan los árboles. Entonces, bueno, se graban sonidos de los árboles, se expresan esos mensajes de la propia naturaleza. Se grabó un radioteatro y el radioteatro se fue a grabar al monte, no se usaban efectos de sonido, porque en el monte es donde ocurrió esa historia que se buscaba narrar. Y el monte también habla en sus pájaros, en sus árboles, Digo, esto aparece también en resignificaciones de las radios. Esto cuando volviendo al principio de la entrevista que hablábamos de la voz, bueno, en las radios indígenas es la voz humana y también es la voz de la naturaleza, ¿no? Por medio de la voz humana o por medio de los propios sonidos de la naturaleza. Y esto, lo que decías recién, como que se resignifican y adquieren sentidos muy particulares estos medios en el marco de esas culturas. De nuevo, con muchas diferencias, porque no es lo mismo una radio en el sur que una radio en el norte, que un pueblo, una comunidad en la zona de Cuyo. Digo, hay muchas diferencias, pero este lugar, este vínculo de la radio con las luchas territoriales de las radios indígenas, este lugar de romper los silenciamientos y esta resignificación de la radio y de las tecnologías en general en el marco de culturas que tienen su ancestralidad y su vínculo diferente con la naturaleza, es como un elemento común, constante, podríamos decir. Magda, dos preguntitas más. Una es, ¿te parece que la tecnología modificó o enriqueció o sirvió como, tuvo algún efecto provocador también en la propia cultura de la comunidad, como para generar nuevas artes o descubrir nuevas artes a partir de la experiencia radiofónica? Sí, bueno, esto por ejemplo que te cuento del radioteatro fue una experiencia alucinante de esta radio en particular, que fue una producción habilitada por la radio, que articuló
esa búsqueda de transmisión de la memoria, que es propia de muchos pueblos indígenas, con las posibilidades de la radio, del registro que la radio habilita, digamos, ¿no? Y la posibilidad de transmisión de eso. Bueno, eso en principio, ese tipo de experiencias se habilitan o se potencian con el acceso a la tecnología. Y después pienso, perdón, pero estoy acá en la ciudad universitaria y hay algunos ruidos. Está perfecto. Pienso en los activismos digitales vinculados a la lengua, ¿no? Y la producción de muchos materiales en la escritura para algunas lenguas, en la producción de materiales para entornos digitales. Son cuestiones que se van desarrollando y potenciando también por el uso con autonomía de la tecnología, digamos. Y las nuevas generaciones tomaron un rol protagónico, compartieron conocimientos. ¿Cómo cómo interactuaron esas nuevas generaciones que fueron creciendo con la radio presente? En general, digamos, pasa un poco como pasa en los pueblos no indígenas, que es que los jóvenes llegan a la radio muchas veces por la música, ¿no? Y después se van incorporando a los procesos más políticos que la radio tiene. Claro. Eso ha pasado también. Pero bueno, siempre hay una apuesta fuerte porque los jóvenes, que son quienes tienen más tiempo y más conocimiento para el uso de esas tecnologías, puedan usar las radios, por lo menos las radios indígenas. Otra cosa es cuando participan en radios comerciales y eso. Las radios indígenas, las que surgen de procesos políticos indígenas, los pueden usar muy como parte de sus organizaciones, digamos, que sean orgánicos y que la radio sea parte de la organización, que no adquiera, digamos, un rumbo diferente para tener más público, sino que, bueno, que haya una organicidad de la radio, y en eso los jóvenes están como muy contenidos por sus comunidades en el uso de esas tecnologías. Ella es la antropóloga Magdalena Doyle. Estamos conversando sobre su estudio etnográfico de la producción y recepción de contenidos en torno a las luchas territoriales de los pueblos indígenas, pero en particular la experiencia de la voz indígena en Tartagal y Salta. Busquen el perfil de Magda en CONICET, tiene un montón de artículos que están buenísimos. Busquen uno en particular que es una guerra de acentos y palabras, el derecho al idioma en los medios de comunicación de pueblos indígenas, porque me parece que como esta conversación, esos artículos abren un montón de puertas con las que nos quedaríamos conversando con vos, Magda. Muchísimas gracias por charlar hoy con nosotros, Gracias. hacerte un tiempito a mitad de la clase, así que hasta la próxima. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chao. Aquí, salida de emergencia. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Salida de emergencia, con Ale Basilev. Salida de emergencia, los martes a las 13, por Radio Universidad. AM 1390. El aire de la Universidad Pública.